Una palabra puede desatar una tormenta en un salón lleno de lujo y secretos. Para la mujer que limpiaba el suelo, esa palabra era su única arma. ¿Puede la voz de una extraña derribar un imperio construido sobre mentiras? Acompáñanos en esta historia de humildad, poder y la justicia inesperada que se esconde en el conocimiento. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Yo hablo 5 idiomas. Señor, dijo con voz serena, sin imaginar lo que provocaría, el millonario soltó una carcajada que cortó el aire del salón. Me arrodillo a tus pies y hablas 5 idiomas. Se burló el millonario mientras las risas de los invitados llenaban el eco del lujo y la vergüenza. Bajo las luces doradas, ella sostuvo la bandeja con manos temblorosas. Ninguno de ellos sabía su nombre ni su historia, ni todo lo que había tenido que aprender para sobrevivir. Solo veían a la empleada que limpiaba el suelo donde ellos derramaban el vino. Esa noche, la mujer que todos despreciaban demostraría que el conocimiento también puede tener rostro humilde. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para escuchar lo que ella estaba a punto de decir. Las luces del salón parecían más brillantes de lo necesario, como si quisieran resaltar la vergüenza que acababa de llenar el aire. El eco de las risas seguía flotando entre los candelabros de cristal y las copas de champán. Amelia se quedó inmóvil con el corazón golpeándole el pecho mientras el murmullo de los invitados se deslizaba como una corriente tibia de burla y curiosidad. Nadie sabía bien quién era ella, solo la chica de limpieza que se había atrevido a hablar en medio de una gala. Ricardo Balbuena, con su sonrisa de triunfo y su copa alzada, saludaba a los invitados que aún reían. No era para tanto, decía en voz alta fingiendo inocencia, pero su tono llevaba el filo de quien disfruta sentirse superior. Mónica, la jefa de personal, se acercó a Amelia con pasos medidos y una mirada que mezclaba enojo y placer. «Recoge las copas de la mesa principal, por favor», le dijo sin bajar la voz. «Y hazlo antes de que empiecen las fotos». El suelo brillaba como un espejo bajo sus zapatos gastados. Amelia respiró hondo. Tenía los ojos húmedos, pero no por llorar. Era ese tipo de humedad que arde, la que se acumula cuando uno traga la rabia para no estallar. Se agachó para tomar una bandeja y las conversaciones siguieron a su alrededor. Cada risa, un recordatorio de su lugar. En la esquina del salón, Sofía Balbuena observaba todo en silencio. La joven hija del millonario, vestida de azul noche, tenía una expresión de incomodidad que trataba de esconder detrás de una sonrisa cortés. Vio a Amelia pasar junto a ella con la bandeja temblando apenas, y bajó la mirada. La música del cuarteto cambió a un vals, y las parejas comenzaron a girar bajo la luz cálida. Amelia se movía entre ellos, esquivando vestidos y trajes, procurando no tropezar con las risas. Cada paso le pesaba como si el suelo la rechazara. En su cabeza resonaban las palabras de Helga, la anciana alemana, que años atrás le enseñó su primer idioma extranjero. Cuando el mundo te quiera hacer invisible, habla con la voz de lo que sabes. Nadie puede robarte eso. Pero esa voz se sentía muy lejos. Ahora en su lugar, solo el eco de la humillación reciente, Ricardo seguía rodeado de invitados. Uno de ellos, un hombre de acento extranjero, preguntó en tono curioso, ¿era verdad lo que dijo la muchacha? 5 idiomas. El millonario soltó una carcajada. «Por favor, si apenas puede pronunciar bien el español». Las risas se repitieron. Mónica lanzó una mirada a Amelia, buscando asegurarse de que había escuchado, y claro que lo hizo. Ella apretó los labios, colocó las copas con precisión, una por una, sin mirar a nadie. Su respiración era un hilo controlado. No iba a darles el espectáculo de verla romperse. Desde el otro lado del salón, el guardia haitiano Didier Dubois la siguió con la mirada. No dijo nada, pero al verla, entendió algo que los demás no. Había en sus ojos una mezcla de dolor y orgullo que solo alguien que conocía la humillación podía
reconocer. La música terminó. Ricardo levantó la voz para brindar y el salón estalló en aplausos. Entre los destellos de las cámaras, Amelia caminó hacia la puerta de servicio. Nadie notó que sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja. Nadie, excepto Sofía, que dio un paso en su dirección y luego se detuvo sin saber qué decir. En el pasillo, el eco de las risas aún la perseguía. Se detuvo un segundo frente al espejo estrecho ese que usaban las empleadas antes de salir al salón. Se miró el uniforme blanco y negro, el rostro pálido por la luz del candelabro que se colaba por la puerta. Susurró apenas 5 idiomas. Y sigo aquí limpiando sus copas. Una lágrima se detuvo en el borde de su pestaña, pero no cayó. Giró el rostro, enderezó los hombros y regresó a la cocina. Detrás de ella, en el salón, alguien acababa de mencionar una palabra que lo cambiaría todo. Contrato. El destino acababa de comenzar a moverse. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un nuevo video todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El olor del jabón de cal y el polvo seco de la tierra siempre llevaban a Amelia de regreso a Chiapas. Cada vez que lavaba las copas del millonario, el sonido del cristal al chocarle recordaba los baldes de agua que su madre llenaba junto al pozo del patio. En esas memorias, el aire era más limpio y el sol caía sobre los techos de lámina como una bendición. Humilde. Tenía 15 años cuando su madre enfermó de los pulmones. La casa era pequeña, con paredes de adobe y el silencio de la tarde solo se rompía por la tos persistente que se escuchaba desde la habitación. Amelia no entendía por qué el mundo seguía girando mientras su madre se apagaba poco a poco. Fue entonces cuando apareció una carta. Una señora en Guadalajara buscaba una ayudanta de limpieza interna. La carta estaba escrita con letras torcidas y firmada por una tal Helga Schmidt. Su madre la miró con ternura resignada. «Ve, hija», le dijo con voz quebrada. «Aquí ya no hay nada que puedas hacer por mí, pero allá quizá te encuentres a ti misma». Esa noche, Amelia viajó en autobús durante 12 horas. Llegó a la capital con una maleta de tela y una promesa en el corazón. La casa de Helga estaba en la colonia americana, entre árboles altos y fachadas antiguas. Cuando la puerta se abrió, una mujer de cabello gris y ojos azules la recibió con una sonrisa cansada. «¿Tú eres Amelia?», la preguntó con un acento extraño. «Sí, señora. Entonces pasa, que hace frío». Helga no tardó en descubrir la curiosidad silenciosa de la muchacha. Cada noche después de cenar la veía hojeando los periódicos viejos que guardaba en cajas. Una de esas noches, mientras escuchaban un disco de Edith Piaf, Helga le ofreció un libro en alemán. «No tienes que entenderlo», dijo. «Solo léelo en voz alta. La música de las palabras es lo primero que uno aprende». Amelia comenzó a leer sin entender una sola frase, pero le gustaba cómo sonaban las letras, cómo la voz le vibraba distinto al pronunciar Guten Abend o Freinacht. Helga la corregía con paciencia, repitiendo cada palabra hasta que la pronunciaba bien. Así nació su primer idioma, extranjero escondido entre las paredes silenciosas de aquella casa vieja. Los meses pasaron y Helga se volvió algo más que una jefa. Fue su maestra y su refugio. Le contaba historias de su juventud en Berlín, de los inviernos con nieve, de cómo el idioma podía ser un puente cuando la gente no quería escucharte. Una tarde, al regresar del mercado, Amelia encontró a Helga en el sofá con una carta en la mano. La mujer lloraba. «Mi hijo», susurró en voz baja, «no vendrá a verme más». Amelia se sentó junto a ella y por primera vez la abrazó. Desde entonces, sus conversaciones cambiaron de idioma. Mezclaban español y alemán con naturalidad. Entre lágrimas y risas, construyeron una amistad que no necesitaba traducción. Un año después, Helga murió mientras dormía. Amelia guardó sus libros, sus notas y un diccionario marcado con lápiz. En la última página encontró una frase escrita por ella.
Sprite, wenn die Welt nicht te entiende. Habla incluso cuando el mundo no te entienda. Amelia la memorizó sin saber que esas palabras volverían a salvarla. Años después, ahora, en la cocina de la mansión Balbuena, el sonido de las copas la sacó del recuerdo. Tomó aire, se secó las manos y colocó el diccionario viejo sobre la repisa. Lo llevaba siempre en su bolso como un talismán. «Gracias, señora Helga», susurró. «Aún no he terminado de hablar». El reloj marcó las 11. Desde el salón llegaba la voz de Ricardo discutiendo algo con un hombre de acento extranjero. Amelia alcanzó a oír una palabra que la hizo levantar la vista. Embajada. Se acercó despacio sin hacer ruido. Lo que escucharía esa noche cambiaría el rumbo de su destino. La madrugada en el centro histórico olía a humedad, pan dulce y desvelo. Amelia limpiaba el pasillo del Hostal del Sol, donde las paredes estaban cubiertas de mapas y mochilas, colgando como recuerdos de países lejanos. Era su segundo trabajo después de salir de la casa de Helga. De día limpiaba oficinas y de noche este lugar que nunca dormía. A veces, cuando el reloj marcaba a las 3 de la mañana, los huéspedes regresaban medio ebrios, riendo en idiomas que ella apenas comprendía, pero escucharlos se volvió su escuela secreta. Cada palabra nueva era una semilla. Apuntaba todo en una libreta azul. Window Street, Hope Clean Mirror. La repetía una y otra vez mientras frotaba el piso hasta que se grababa en su mente. «You clean every night?» le preguntó una joven australiana una vez medio adormecida. «Yes, every night», respondió Amelia con acento torpe pero mirada firme. La turista sonrió. «Your English is good». Amelia bajó la vista sonrojada. Nadie le había dicho eso antes. Desde esa noche pidió permiso al encargado para poner la radio en inglés mientras limpiaba. Repetía las frases de los locutores, aunque no entendiera todo. Su voz flotaba entre los ecos del edificio antiguo, mezclándose con el ruido de los ventiladores. Un año pasó así. Aprendió más inglés del que imaginaba posible, lo suficiente para entender películas sin subtítulos y para traducir instrucciones. En la recepción, cuando el encargado se ausentaba, pero nadie lo sabía, seguía siendo la chica de limpieza, la que barría los sueños ajenos. Una tarde, al salir del turno, llovía sobre la ciudad. Las gotas golpeaban los charcos con furia. Amelia se refugió bajo un toldo frente al teatro degollado. En la parada de autobús, una muchacha elegante intentaba proteger su vestido azul de la lluvia. Llevaba un cuaderno de partituras bajo el brazo y una expresión de tristeza contenida. «¿Está bien?», y preguntó Amelia en voz baja. La joven asintió, pero el agua ya había empapado las hojas. Amelia sacó una bolsa plástica de su bolso y se la ofreció. «Aquí para que no se dañen. Gracias». La muchacha sonrió con timidez. No todos se detienen a ayudar. El autobús llegó y subieron juntas. La lluvia seguía cayendo y el aire dentro del vehículo olía a ropa mojada y gasolina. Durante el trayecto hablaron poco. La desconocida se llamaba Sofía y estudiaba música. Dijo que su padre era difícil y que a veces sentía que vivía en una jaula de oro. Amelia la escuchó sin saber que hablaba de Ricardo Balbuena, el mismo hombre que años después la humillaría ante todos. Cuando bajaron, Sofía le dio las gracias otra vez y le ofreció una sonrisa sincera. «Tienes una mirada fuerte», le dijo. «No la pierdas». Amelia la vio alejarse entre la lluvia y pensó que era el tipo de persona que pertenecía a otro mundo, uno que ella solo podía mirar desde lejos. Esa noche, al regresar al hostal, escribió una frase nueva en su libreta: «Strong look». No sabía que ese look volvería a cruzarse con ella en el momento más impensado. El tiempo siguió su curso. Con el inglés ya dominado, comenzó a interesarse por otro idioma. Había huéspedes franceses que pasaban semanas en el hostal. Uno de ellos, un fotógrafo, le regaló un pequeño diccionario francés-español, con una nota para que veas el mundo con otras palabras. Así empezó a aprender su tercer idioma. Repetía frases mientras trapeaba los pasillos. «Bonjour, merci, s'il vous plaît». Su voz se convertía en un eco suave que llenaba el edificio vacío. A veces miraba por la ventana hacia el zócalo iluminado y pensaba en su madre.
Si me vieras ahora sabrías que no te fallé, murmuraba. No sabía que el destino ya estaba tejiendo los hilos, que la llevarían de vuelta a Sofía, ni que esa chica de la lluvia sería su puente hacia un mundo donde las palabras finalmente tendrían el poder de cambiarlo todo. El barrio donde Amelia vivía no tenía nombre oficial, solo un número. Sector 15. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, los cables cruzaban el cielo como venas negras y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de los autobuses. Allí todos se conocían y la pobreza era tan cotidiana que ya no pesaba, solo existía. Cada mañana, Emilia salía con su uniforme doblado y el diccionario francés en el bolsillo. Desde que dejó el hostal, trabajaba limpiando en oficinas del norte de la ciudad. Por las noches, ayudaba a cuidar a su hermana Clara, que a los 9 años se comunicaba solo con las manos. Aprender la lengua de señas mexicana había sido su cuarto idioma, el más importante, el que le enseñó que el silencio también puede hablar. Una tarde, mientras colgaba la ropa en la azotea, escuchó una voz profunda detrás de la pared. «Bons, madame», se asomó. Del otro lado, un hombre alto, de piel oscura y sonrisa franca, regaba unas plantas en macetas viejas. «¿Perdón?», preguntó ella sorprendida. El hombre se rió con suavidad. Dije, «Buenas tardes» en francés. «Soy Didier Dubois. Vivo aquí al lado». Hablaba con un acento melódico y cuando supo que ella estaba aprendiendo su idioma, se ofreció a practicar con ella. Desde entonces todas las noches se saludaban entre las paredes con palabras francesas mezcladas con risas. «Écoute», decía él. «Te escucho, merci», respondía ella. «Gracias». Con el tiempo se hicieron amigos. Didier Dubois le contó que había llegado a México tras el terremoto en Haití buscando trabajo. Era guardia de seguridad en una empresa que vigilaba eventos y residencias de lujo. No ganaba mucho, pero tenía paz. Una noche sin luna, mientras el barrio dormía, Amelia le confesó algo. «Quiero enseñar idiomas, pero nadie me cree capaz». Didier la miró en silencio y luego dijo en francés: «Le soir ne se esconde pas brille tutul». El conocimiento no se esconde, brilla por sí solo. Esa frase la acompañó por días. En el fondo no lo sabía, pero esas palabras serían proféticas. Poco a poco la amistad se volvió rutina. Intercambiaban frases, canciones y hasta recetas. Didier le hablaba de su madre que cocinaba yumu los domingos. Amelia le contaba de su hermana que reía con las manos. Una tarde, mientras bajaba las escaleras, escuchó a los vecinos murmurar: «Van a contratar al haitiano para la seguridad de una casa grande en Puerta de Hierro». «Ah», decían, «buena suerte tiene ese hombre». Ella sonrió sin imaginar que años después lo encontraría nuevamente en el mismo salón donde su dignidad sería puesta a prueba. El tiempo siguió pasando. Amelia ya dominaba el francés lo suficiente para entender conversaciones básicas. Un día, mientras ayudaba a su hermana con la tarea, Clara le señaló el televisor. En la pantalla, un anuncio mostraba una gala benéfica organizada por la Fundación Balbuena. «Busca personal de limpieza para el evento», decía el aviso. Amelia sintió una chispa. «Solo será por una noche», pensó. El pago era bueno y el lugar elegante. Aceptó sin dudar. El día de la gala, al llegar al lugar, se sorprendió al ver a un hombre en la entrada, revisando las credenciales del personal. Era Didier Dubois, con uniforme negro y auricular. «Mon ami», dijo sonriendo, «el mundo es redondo, ¿verdad?» Amelia rió nerviosa. Demasiado redondo. Él le deseó suerte sin imaginar lo que esa noche traería. Mientras ella entraba al salón con el corazón acelerado, una brisa tibia se coló por las puertas abiertas. No lo sabía, pero la vida estaba a punto de cerrar su círculo. Al fondo del vestíbulo, una voz masculina discutía en alemán. Amelia se detuvo un instante. Reconoció el idioma, las inflexiones, el ritmo. Un nombre resonó: Hans Richter. El eco de esas palabras despertó en ella algo que llevaba dormido años. La certeza de que los idiomas que aprendió no eran un lujo inútil, sino la llave que abriría su destino. Y el destino, esa noche ya había empezado a moverse otra vez. La casa donde vivían Amelia y Clara tenía el techo de lámina y las paredes,
pintadas con restos de color rosa. Cuando llovía, el sonido del agua cayendo era como una canción antigua que ambas aprendieron a reconocer. Allí, entre goteras y risas mudas, las dos hermanas habían creado su propio mundo. Clara se comunicaba solo con las manos. Su risa no hacía ruido, pero iluminaba todo. Amelia había aprendido la lengua de señas mexicana, mirando videos prestados y asistiendo a talleres gratuitos en el centro comunitario. Al principio le costó. Los movimientos eran rápidos, la gramática distinta, pero cada vez que veía los ojos de su hermana brillar al entenderla, sabía que valía la pena. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Amelia la observó jugar con una linterna vieja. Hacía sombras en la pared, dibujando figuras que parecían bailar. «¿Qué haces, pequeñita?», y preguntó con las manos. Clara respondió. «Hago palabras de luz». Esa respuesta la dejó inmóvil. Palabras de luz. Quizás eso era todo lo que ambas habían buscado desde siempre. Una forma de hablar con el mundo sin que el ruido las aplastara. Amelia se sentó a su lado y, con las manos temblorosas, le prometió: «Te llevaré a una escuela donde te entiendan, donde puedas hablar con todos». Clara le tocó el rostro con delicadeza, como si la estuviera bendiciendo. Desde esa noche, esa promesa se volvió su motor. Aceptaba cualquier trabajo extra: limpiar escaleras, lavar coches, cocinar en casas ajenas. Guardaba cada peso en una lata escondida detrás de los frascos de azúcar. En la tapa escribió una palabra: beca. A veces, cuando el cansancio la vencía, abría el diccionario alemán de Helga y pasaba los dedos sobre la frase escrita a lápiz Sprich, Welt Ding Verstet. Hablaba en voz baja. Habla aunque el mundo no te entienda. El mundo, sin embargo, seguía sin entenderla. Un viernes, Mónica, la supervisora que coordinaba personal de limpieza para eventos, llamó a Amelia con tono seco. «Y tienes trabajo este sábado. Una gala en Puerta de Hierro. Mansión Balbuena. Ponte presentable, no quiero excusas». Amelia aceptó sin imaginar que esa noche marcaría su destino. El sábado, Clara la ayudó a planchar su uniforme. Antes de salir le hizo una seña: «Ten fe». Amelia sonrió, la abrazó fuerte y le respondió en el mismo lenguaje: «Siempre». Tomó el autobús al atardecer. Por la ventana, la ciudad se extendía en luces doradas y ruido. En su bolso llevaba 3 cosas: el diccionario alemán de Helga, el pequeño cuaderno azul, donde anotaba palabras en inglés y francés, y la lata con la palabra beca. En el camino recordó a Didier Dubois y su frase en francés: «El conocimiento brilla por sí solo». Entonces, que brille esta noche, pensó. El autobús se detuvo frente a la mansión Balbuena. Había coches de lujo, cámaras, flashes, gente vestida de gala. El aire olía a perfume caro y arrogancia. Al entrar por la puerta de servicio, escuchó la voz de Mónica dando órdenes. «Rápido, que todo esté perfecto. Y cuidado con los jefes, no hablen a menos que se les hable». Amelia asintió en silencio. El salón principal brillaba bajo los candelabros. Los violines afinaban sus notas y el murmullo de los invitados llenaba el espacio como una marea. Mientras colocaba las copas sobre una bandeja, vio algo que la hizo detenerse. Sofía, la joven de la lluvia, estaba allí sentada junto al escenario. Vestía de blanco con la misma expresión triste de aquella noche, solo que ahora, bajo la luz, parecía un reflejo de algo inalcanzable. Amelia bajó la mirada. No podía creerlo. Didier Dubois en la entrada le hizo una seña con los dedos, un saludo discreto. Ella respondió con una sonrisa leve. Esa noche todos los mundos que Amelia había conocido, la pobreza, la amistad, el silencio y los idiomas, iban a chocar en un mismo punto, y cuando lo hicieran, nadie en ese salón volvería a mirarla igual. El reloj del salón marcaba las 8:30. Los invitados de la gala comenzaban a dispersarse entre brindis y risas, mientras en una habitación lateral se preparaba una reunión privada. Amelia llevaba una bandeja de copas y se movía con cuidado por el pasillo iluminado, con luz dorada. «Tú, la chica nueva», dijo Mónica con impaciencia. «Lleva estas copas a la biblioteca. El señor Balbuena tendrá una reunión con su socio extranjero.
No hables, no mires, solo sirve y sal. ¿Entendido? Sí, señora, respondió Amelia. Entró despacio. La biblioteca era un lugar silencioso, con paredes de madera oscura y olor a whisky. Detrás de una mesa larga estaban Ricardo Balbuena y un hombre alto de cabello rubio y sonrisa rígida. Hans Richter. A un lado, dos asistentes tomaban notas. «Please close the door», dijo Richter en inglés. Amelia la cerró con suavidad y comenzó a servir las copas. Fingía estar concentrada, pero sus oídos estaban atentos. Al principio, la conversación transcurrió en inglés con términos de negocios que apenas comprendía. Foundation Transfer Signature Contract. Pero de pronto Richter cambió de idioma. «Gelegenheitseinheckung, merken wir die». Amelia sintió un escalofrío. El alemán salía de su boca con la seguridad de quien esconde algo. Entendió claramente. «Será nuestra oportunidad, Ricardo. Nadie notará si cambiamos los números». El millonario asintió con una sonrisa distraída, sin entender del todo lo que su socio decía. Richter se aprovechaba de eso. Lo miraba con suficiencia, como si guiara a un niño rico que jugaba a ser empresario. Amelia respiró hondo y siguió sirviendo el vino. Cada palabra se clavaba en su mente. «La firma se hará mañana», continuó Richter en alemán. «Y cuando el dinero se transfiera, la fundación será nuestra». Su corazón empezó a latir más rápido. Se obligó a mantener el rostro sereno. Colocó la última copa y se retiró un paso atrás. El cristal tintineó apenas. Richter la miró de reojo como si sospechara algo. Pero enseguida volvió a su conversación. Ricardo bebió un sorbo y rió. «Hans, tú eres el experto. Confío en ti totalmente». Las palabras «confío en ti» cayeron como un golpe en el aire. Amelia se inclinó para recoger una servilleta caída y al hacerlo vio sobre la mesa los papeles del contrato. En el encabezado alcanzó a leer el nombre de la Fundación Porvenir, la misma que decía ayudar a niños con discapacidad auditiva. Clara pensó en su hermana, en su promesa, en la lata con la palabra beca. Aquella fundación era su símbolo de esperanza, y ahora entendía que detrás de esa fachada había corrupción. Sintió que el cuerpo se le helaba. El sonido de los relojes, el murmullo lejano del salón, todo se volvió un zumbido distante. «Much de kein Sorgen», continuó Richter. «Niemand spricht Deutsch hier». «No te preocupes, nadie habla alemán aquí». Amelia apretó los puños. «Aquí sí», pensó. De pronto Ricardo se levantó. «Bien, señores, brindemos por la alianza». Levantaron las copas. El sonido del cristal resonó como una sentencia. Amelia aprovechó para salir. Cerró la puerta detrás de ella con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara por todo el pasillo. Caminó hasta la cocina sin mirar a nadie. Mónica la interceptó. «¿Qué hacías ahí tanto tiempo?» «Nada, señora, solo servía el vino». «Pues apúrate que van a necesitarte en el salón otra vez». Amelia asintió. Cuando se quedó sola, apoyó las manos en la encimera. Tenía en su cabeza cada palabra alemana grabada con precisión. Sabía que si hablaba nadie la creería, pero si callaba, robarían el futuro de muchos, incluso el de su hermana. Respiró profundo. «Elga, dame valor», susurró. Afuera el eco del brindis aún resonaba, pero en el corazón de Amelia algo mucho más grande había comenzado. La decisión de no permanecer invisible. El amanecer encontró la mansión Balbuena cubierta de un silencio espeso. Los restos de la gala aún estaban por todas partes. Copas a medio llenar, pétalos en el suelo, servilletas manchadas de vino. Amelia llegó temprano con la mirada cansada pero firme. No había dormido. Las palabras de Hans en alemán seguían martillando en su mente. Mientras recogía los platos, escuchó las voces de Mónica y dos empleados en el pasillo. «Hoy vendrá el señor Balbuena a revisar todo», decía Mónica. «Quiero que nada esté fuera de lugar y por favor mantengan a la nueva lejos de las áreas principales». Amelia fingió no escuchar. Sabía que cuando Mónica hablaba en ese tono, algo estaba por pasar. Al mediodía, Ricardo y Richter llegaron con unos documentos. El ambiente era tenso. Amelia servía café cuando notó que Hans la observaba con una sonrisa cínica. «Bonita casa, ¿no?», le dijo en español con un acento duro. Ella asintió evitando su mirada. «Debes estar orgullosa de trabajar aquí», añadió. «Solo hago mi trabajo». «Señor, eso dicen todos los que no entienden lo que realmente pasa».
La incomodó su tono, dejó la bandeja sobre la mesa y salió. No sabía que minutos después, Mónica entraría al vestidor del personal con una pequeña caja en la mano. Esa tarde, cuando los supervisores hicieron la revisión de rutina, una alarma sonó desde el detector del pasillo. Un guardia pidió que todos se reunieran. Mónica tomó la palabra. Parece que falta una pieza del set de joyas de la señora Balbuena, una pulsera de diamantes. El murmullo se expandió como fuego. Mónica miró a Amelia con una calma venenosa. Por protocolo revisaremos las pertenencias de cada una. Amelia sintió como la sangre le abandonaba el rostro. No puede ser, pensó. Abrió su bolso. En el fondo, junto al diccionario de Helga, algo brilló. Una pulsera plateada. ¿Qué es eso?, preguntó Mónica fingiendo sorpresa. Yo no sé, balbuceó Amelia. Yo no la puse ahí. Los demás empleados se miraban entre sí. El silencio se volvió una forma de condena. Llama al guardia, ordenó Mónica. Esto es muy serio. Didier Dubois apareció segundos después. Su expresión cambió al ver el bolso abierto. Déjame ver, dijo con suavidad. Tomó la pulsera, la examinó. Luego levantó la mirada hacia Mónica. Esto no estaba aquí antes. ¿Y cómo lo sabes tú?, replicó ella cruzando los brazos. Didier se encogió de hombros. Porque fui yo quien revisó sus cosas al entrar. Como siempre, Ricardo llegó atraído por el ruido. ¿Qué ocurre aquí? Mónica habló rápido con dramatismo medido. Señor, lamentablemente encontramos una joya en la bolsa de esta muchacha. Los ojos de todos se clavaron en Amelia. Ella quiso hablar, pero la voz no le salió. Tenía la garganta cerrada. ¿Es eso cierto?, preguntó Ricardo. No, señor, respondió finalmente. Yo no tomé nada. Richter, que observaba desde la puerta, sonrió con disimulo. Siempre hay una primera vez, ¿no?, dijo en voz baja. Amelia apretó los puños. Todo dentro de ella gritaba, pero se obligó a mantener la calma. Mónica, acompáñela a la salida, ordenó Ricardo. No quiero escándalos. Didier dio un paso al frente. Señor, quizá convenga revisar las cámaras del pasillo. No necesito pruebas para saber quién miente, interrumpió Mónica. Ricardo dudó un instante, luego asintió cansado. Está bien que se vaya. Amelia sintió que el mundo se desmoronaba. Miró a Didier. Él en silencio le hizo una seña con la mano. Una palabra, en LSM, que solo ella entendería. Resiste, tomó su bolso con el diccionario, la pulsera ajena y toda la dignidad que aún le quedaba. Caminó hasta la puerta, mientras Mónica la seguía con la mirada satisfecha. Pero cuando cruzó el umbral, escuchó algo detrás. Richter hablando otra vez en alemán, riendo con descaro. Das war zu viel. Amelia se detuvo. Nadie más entendió esas palabras. Ella sí, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de sentirse invisible. La noche cayó sobre la ciudad con una lluvia fina que parecía no querer mojar, solo limpiar. Amelia caminaba sin rumbo, con el bolso apretado contra el pecho. No sabía si llorar o gritar. En su interior, las palabras en alemán seguían repitiéndose como un eco maldito. Das war zu Fag fue demasiado fácil. La habían usado, la habían humillado. Otra vez llegó a su vecindad empapada. Clara la esperaba junto a la ventana con las manos inquietas. Cuando la vio, corrió hacia ella y le preguntó con señas qué había pasado. Amelia intentó sonreír, pero las lágrimas le ganaron. Le explicó lo justo, que la habían acusado de algo que no hizo, que necesitaba tiempo. Clara, sin entender todos los detalles, le tomó las manos y le dijo en LSM, no dejes que te quiten tu voz. Esa frase encendió algo dentro de ella. A la mañana siguiente tocó su puerta. Era Didier Dubois. Llevaba el uniforme y una expresión de preocupación. Te busqué en la mansión, dijo en voz baja. Mónica no dejó que nadie hablara de ti, pero revisé las cámaras antes de que las borraran. Amelia lo miró sorprendida. ¿Qué encontraste? Didier bajó la voz. Vi a Mónica entrar al vestidor con una caja antes de la revisión. 5 minutos después, la joya apareció en tu bolso. Amelia sintió un escalofrío. Tienes esa grabación. No pude copiarla, pero sé cómo hacerlo. Esta noche volveré. El miedo se mezcló con esperanza. No estaban solos. Durante el día, Amelia se refugió en su rutina. Lavó ropa, cocinó, ayudó a Clara con las tareas.
pero su mente estaba en otro lugar, repasando cada palabra que escuchó en alemán. Aquella noche del contrato anotó en su cuaderno la frase de Richter. Nadie notará si cambiamos los números. Sabía que debía hacer algo más que limpiar su nombre. Debía detenerlos. Esa noche Didier volvió con un pequeño pendrive en el bolsillo. «Lo tengo», susurró. «Pero no basta con mostrar esto. Necesitamos que ellos mismos se delaten». «¿Cómo?», preguntó Amelia. «Mañana habrá una reunión de prensa en la mansión. Van a firmar oficialmente el contrato de la fundación. Si alguien traduce lo que Richter dice en alemán frente a todos, ya no podrán negar nada». Amelia comprendió lo que él insinuaba. «¿Quieres que yo lo haga?». Didier la miró con respeto. «Eres la única que puede». El miedo se apoderó de ella por un instante. Recordó las risas, las miradas, la humillación, pero también recordó las manos de Clara, las palabras de Helga, la promesa escrita en la tapa de la lata. Becca respiró profundo. «Entonces lo haré». Didier asintió. «Mañana estaré cerca. Si las cosas se complican, no dejes que te callen». Amelia pasó la noche en vela, repasando mentalmente los idiomas, como quien afila un arma invisible. Inglés, francés, alemán, español y LSM. Cada palabra era una herramienta, cada idioma, una voz que había conquistado con esfuerzo y soledad. Al amanecer preparó su uniforme con esmero, miró a Clara a dormir y le acarició el cabello. «Esta vez hablaré por las dos», susurró en señas. Cuando salió de casa, el cielo clareaba con un tono dorado. El aire olía a tierra húmeda y promesa. En la mansión, los coches comenzaban a llegar, cámaras, periodistas, invitados. Todo estaba preparado para el anuncio del contrato que sellaría la alianza entre Balbuena y Richter. Amelia cruzó la puerta principal con paso firme. Mónica la vio y palideció. «¿Qué haces aquí?», le espetó. «Terminar lo que empecé», respondió con calma. Mónica quiso detenerla, pero Ricardo apareció detrás, sorprendido. «Déjala», dijo. El reloj marcó las 11. El acto iba a comenzar y, mientras las luces se encendían, nadie imaginaba que la chica de la limpieza estaba a punto de volverse la voz más poderosa de todo el salón. El salón principal de la mansión Balbuena estaba lleno. Cámaras de televisión, periodistas, empresarios, políticos, todo brillaba. Los trajes, los candelabros, los rostros falsamente sonrientes. En el centro, una larga mesa de cristal con 2 carpetas idénticas. El contrato de la Fundación Porvenir. Amelia, vestida con su uniforme de limpieza, permanecía en la esquina del salón, invisible para la mayoría, pero dentro de ella el silencio ardía como una antorcha. Mónica pasó a su lado y susurró con desprecio: «Si no quieres más problemas, desaparece cuando esto termine». Amelia no respondió. Solo apretó en su mano el pequeño cuaderno azul donde había anotado las frases que cambiarían su destino. El maestro de ceremonias anunció el inicio del acto. Ricardo Balbuena y Hans Richter subieron al estrado. Los flashes iluminaron el escenario. Richter habló primero en inglés. «This alliance will open new opportunities for children all around Mexico». El público aplaudió. Luego, mirando a Ricardo, cambió al alemán con una sonrisa confiada. «Buener Busti, de su dinero será nuestro». Amelia sintió el impulso en el pecho. Sabía lo que esas palabras significaban. Si él supiera que la mitad de su dinero será nuestro. El aire pareció detenerse. Miró hacia Didier Dubois, que estaba junto a la puerta de seguridad. Él le asintió con una mirada que decía ahora. Dio un paso al frente. «Señor Richter», dijo con voz clara, «¿podría repetir lo que acaba de decir?». El murmullo se extendió por el salón. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué hace esta mujer aquí?», preguntó. «Solo quiero aclarar algo», dijo Amelia. «Usted dijo en alemán que la mitad del dinero sería suyo y de su socio. ¿Es correcto?». Un silencio helado cubrió el lugar. Richter fingió reír. «No tiene idea de lo que dice. Ni siquiera me entendió». Amelia lo miró directo a los ojos. «Ich verstehe dich sehr bien, señor Richter». «Te entiendo muy bien». El alemán de su boca sonó perfecto, con el acento aprendido. En las noches junto a Helga, el murmullo se transformó en asombro. Algunos invitados comenzaron a grabar con sus celulares. «Esta mujer», balbuceó Ricardo,
¿Habla alemán? 5 idiomas, señor, respondió Amelia con calma. Y todos me enseñaron una misma cosa, que el silencio también puede ser justicia. Mónica dio un paso atrás pálida. Richter intentó mantener la compostura. Esto es una locura. Nadie va a creerle a una empleada. Didier desde el fondo levantó la voz. Yo sí le creo y las cámaras también. Sacó el pendrive del bolsillo y lo mostró. El público murmuró más fuerte. Ricardo lo miró confundido. ¿Qué cámaras? Las del vestidor, señor, dijo Didier, donde se colocó la joya en el bolso de esta mujer. Un periodista, olfateando la noticia, se acercó al frente. Está diciendo que hubo una trampa. Exactamente, respondió Didier, y ella fue la víctima. El caos estalló. Las luces de las cámaras parpadeaban. Las voces se superponían. Ricardo miró a Richter, que empezaba a sudar. ¿Qué hiciste, Hans?, preguntó en voz baja. Amelia aprovechó el silencio repentino y habló. Yo solo limpiaba copas, señor, pero escuché su conversación en alemán. Hablaban de cambiar los números del contrato y de quedarse con el dinero destinado a los niños de la Fundación Porvenir. El rostro de Ricardo se endureció. ¿Eso es cierto?, y preguntó con un hilo de voz. Richter no respondió, solo bajó la mirada. Entonces, Ricardo tomó el micrófono con la respiración agitada. Si es verdad, esto se detiene ahora mismo. Los periodistas capturaron el momento exacto en que ordenó suspender la firma. Richter trató de salir, pero los guardias lo detuvieron. Mónica, temblando, intentó desaparecer entre la multitud. Amelia, quieta en medio del salón, sintió que las luces la envolvían. Por primera vez todos la miraban, pero no como a una sirvienta. La miraban como a alguien que había tenido el valor que los demás no. Didier se acercó y le dijo en voz baja, «Tu voz brilla, mon ami». Ella apenas sonrió. No necesitaba más. A un costado, Sofía, la hija de Ricardo, tenía los ojos llenos de lágrimas. La reconoció de inmediato. La chica de la lluvia se acercó y le dijo en un susurro, «Te lo dije, tu mirada es fuerte». Amelia bajó la cabeza. En medio de aquel caos de flashes y murmullos, comprendió que su promesa a Clara, a Helga y a sí misma acababa de cumplirse en ese instante. Pero el momento aún no había terminado, porque cuando Ricardo se volvió hacia ella, con la voz quebrada por la vergüenza, dijo algo que nadie esperaba escuchar. «Señorita Amelia, si realmente habla 5 idiomas, me arrodillo a sus pies». Y lo hizo ante todos. El silencio después del escándalo fue más fuerte que cualquier grito. En el salón aún quedaban cámaras encendidas, murmullos, pasos apresurados. Pero todo eso era un eco distante. Lo único real era la imagen de Ricardo Balbuena, el millonario orgulloso, de rodillas ante la chica de limpieza. Amelia no sabía qué hacer. Sostenía su cuaderno azul contra el pecho, como si pudiera protegerla del peso de esa mirada colectiva. «Levántese, por favor», susurró. «No», respondió él con la voz quebrada. «No me levantaré hasta pedirle perdón». Los invitados se quedaron en silencio. Algunos filmaban, otros lloraban en silencio, sin entender por qué esa escena los conmovía tanto. Ricardo respiró hondo. «Toda mi vida creí que el dinero y los idiomas servían para dominar, y usted me enseñó que sirven para entender. He sido un ciego con traje caro». Amelia lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. No había odio en sus ojos, solo cansancio. «Yo no quería humillarlo, señor», dijo con voz suave. «Solo quería que me escucharan». Sofía se acercó y abrazó a su padre. Lloraba. «Papá, ya basta, escúchala». Él asintió limpiándose las lágrimas. «¿Qué puedo hacer para reparar esto?». Amelia lo pensó unos segundos. Su mente fue directo a Clara, a su promesa, a la lata escondida con la palabra beca. «No quiero dinero», dijo al fin. «Solo que cumpla lo que su fundación prometió, ayudar a los niños que no pueden oír». Ricardo se enderezó despacio. «Así será. A partir de hoy, la Fundación Porvenir llevará también su nombre». Los periodistas captaron esa frase. Didier Dubois sonrió desde la entrada con los ojos brillantes. Sabía que la justicia por una vez había sido limpia. Mónica fue despedida esa misma tarde. Richter fue arrestado, incapaz de negar la evidencia. Las noticias se difundieron por toda la ciudad. La empleada que descubrió un fraude
Millonario gracias a los idiomas que nadie valoró. Días después, la mansión volvió a llenarse de luz, pero de una distinta. Ricardo convocó a Amelia y a Sofía a una nueva reunión. Esta vez en el jardín no había cámaras, ni trajes caros, ni discursos, solo flores, café y perdón. «Hay algo que olvidé decirle», comentó Ricardo, extendiéndole un sobre. «Es una carta de la embajada alemana». Sofía la consiguió. Amelia lo abrió con las manos temblorosas. Era una invitación para participar en un programa de idiomas y educación inclusiva, una beca completa en colaboración con la embajada alemana. Las lágrimas le nublaron la vista. «No sé qué decir». «Diga que aceptará», respondió Sofía sonriendo. «Helga estaría orgullosa». Amelia asintió. Miró al cielo como si buscara el rostro de la mujer que un día la había enseñado a pronunciar el mundo. «Gracias, señora Helga», susurró. «Sus palabras siguen vivas». Al regresar a casa, Clara la esperaba en la puerta. Amelia le contó todo con las manos en LSM. «Nos dieron una beca. Aprenderemos juntas». La niña la abrazó fuerte, sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, Amelia abrió su cuaderno azul y escribió la última frase. «Hablé y el mundo me entendió». El eco de su voz ya no era un secreto escondido entre paredes. Era una melodía que cruzaba fronteras, idiomas y corazones. Y aunque aún llevaba el mismo uniforme, ya no era la chica invisible de la limpieza. Era Amelia Cruz, la mujer que transformó la humillación en esperanza, el dolor en fuerza y las palabras en un puente hacia la dignidad. La cámara se aleja lentamente. En la mesa, la lata de metal brilla con una sola palabra. Escrita a mano. «Beca». A veces, la vida pone a las personas más humildes frente a las pruebas más duras, no para humillarlas, sino para revelar su fuerza. Amelia no necesitó vengarse ni gritar. Su voz fue su justicia y su dignidad, su victoria. El millonario que se creía poderoso aprendió de rodillas que el valor no se mide en dinero ni en idiomas, sino en la verdad con la que uno los usa. Y esa noche, cuando pidió perdón, no lo hizo ante una empleada. Lo hizo ante la mujer que le enseñó el significado de la humanidad. Amelia volvió a su casa con la beca en la mano y la frente en alto. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero también que ya no caminaba sola. En cada palabra que pronunciara, en inglés, francés, alemán, español o con las manos, viviría el eco de quienes creyeron en ella. Porque cuando el mundo intenta callarte, hablar desde el corazón puede convertirse en el gesto más valiente de todos.